Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este webinar. Es la verdad un gusto enorme para mí estar con todos ustedes y compartir algunas ideas, algunos temas vinculados a esto que a todos nos impacta, que es la transformación digital, cómo adaptar nuestros modelos de negocio y nuestras estrategias a esa transformación y cómo sacar provecho de todo ello. Realmente, este es un tema, el tema de la disrupción tecnológica en los modelos de negocio es un tema que me ha apasionado desde siempre, ¿no? Es decir, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de la vida real, del mundo de los negocios, porque en definitiva, cada vez que algo nuevo sucede, cada vez que una nueva tecnología, cada vez que un evento, a veces no, ni siquiera un evento tecnológico, a veces puede ser un evento de tipo social o un evento de tipo ambiental. Sin ir más lejos, el COVID es un evento de tipo ambiental o sanitario que ha afectado a miles y miles de negocios y millones de personas desde distintos aspectos, ¿no? Entonces digo, cada vez que estas cosas suceden, cada vez que algo nuevo aparece, se presentan oportunidades y se presentan amenazas. Y generalmente lo que suele suceder es que no muchos han desarrollado previamente la capacidad de poder manejar esas amenazas y tratar de neutralizarlas, o esas oportunidades y aprovecharlas. Así que vamos a hablar un poco de eso. No vamos a hablar de tecnología. Es decir, este webinar no es para hablar de nuevos aparatos y nuevos softwares o aplicaciones, porque de eso está lleno Internet y no es este el momento o el lugar para hacerlo. Yo quiero hablar de, en este caso, de la transformación digital como un disruptor en los modelos de negocio y cómo nosotros podemos desarrollar algunas competencias específicas para poder enfrentarlo. Desde un punto de vista más analítico, cómo podemos desmenuzar nuestro negocio, cómo podemos entenderlo y a partir de ahí plantear nuevas alternativas. Y por favor, no lo tomen como una, digamos, un soberbio de mi parte decir vamos a tratar de entender vuestro negocio. No estoy diciendo o suponiendo que ustedes no lo entienden o que no lo conocen, todo lo contrario. Lo que quiero hacer aquí es tratar de aportarles nuevas perspectivas para poder ver el negocio. A veces uno ve el negocio desde la perspectiva de los productos o la ve desde la perspectiva de los mercados, pero hay otras formas de ver un negocio, de interpretarlo y de poder entonces entender por dónde pueden venir los ataques competitivos, por dónde están las vulnerabilidades y dónde están las fortalezas. Así que empecemos, sin más trámite, voy a compartir mi pantalla y vamos a arrancar con esto. A ver, fundamentalmente, como les dije, esto tiene que ver con estrategias y nuevos modelos de negocio en el contexto de la transformación digital. Y cuando yo hablo de estas cosas, y he hablado decenas de veces de disrupciones digitales, o disrupciones tecnológicas en general, y cómo esto afecta en negocios, hay un ejemplo que siempre usé, que me gusta mucho, que es el de esta persona, que seguramente todos ustedes ubican, y si no lo ubican por la cara, se van a dar cuenta quién es por el adminículo que tiene en su mano derecha, que tiene una bombilla eléctrica, así que ya se imaginan que este señor es Thomas Edison. Inventó ese aparatito. Y si hay una disrupción tecnológica digna de ser mencionada, es la de este aparatito. Cambió la vida de la humanidad, que hasta ese momento se manejaba con velas, con iluminación muy pobre, había un montón de cosas que no se podían hacer. Y cuando yo empecé a dar charlas de este tipo, yo solía decir, bueno, ¿qué habrá sido de la vida del señor que fabricaba y vendía velas? ¿No? Porque si hubo alguien que ese día, abriendo el diario a la mañana, se quiso pegar un tiro, era el fabricante y vendedor de velas, porque había habido un nuevo invento que dejaba totalmente obsoleto su producto. Ya las velas se iban a usar solamente para los cumpleaños o para algunas ceremonias, pero no para iluminar. Recuerdo haber visto en alguna oportunidad una película que hacía referencia a este fenómeno, ¿no? Cuando se ilumina Nueva York y cómo los carruajes tirados por caballos, bueno, los caballos saltaban, se sobresaltaban, ¿no es cierto?, por
bueno, por las luces y demás. Entonces yo pensaba, pobre el vendedor de velas. Pero un tiempo atrás me pregunté quién era ese vendedor de velas. A ver, ¿dónde está ese vendedor de velas y cómo le fue? ¿Se podrá identificar? Y me encontré con una sorpresa. Yo realmente no lo sabía, no sé si ustedes sí lo saben, pero estos señores, William Procter y James Gamble, los fundadores de Procter & Gamble, P&G, eran los principales fabricantes de velas y jabones en esa época. Y evidentemente mal no les fue, porque, digamos, esto es hoy P&G. Quiere decir que aún en las circunstancias más adversas, aún cuando una innovación de tipo tecnológico afecta o pone en duda la viabilidad de nuestro producto y a través de él de nuestro modelo de negocio, aún en esas circunstancias, en las peores, siempre hay alternativas para salir adelante. En particular, en el mismo año, fíjense qué curioso, el mismo año en el que Edison patenta y lanza al mercado su bombilla eléctrica, estos señores, a iniciativa en realidad de Gamble, que era químico, lanzan el Ivory Soap, el jabón Ivory, que tenía una particularidad, además de ser muy puro, 99,44% puro, y esa era la base de la publicidad, era un jabón que flotaba. Y ustedes dirán, ¿un jabón flotador por qué es tan importante? Bueno, era importante porque en aquel entonces, 1870, mucha gente lavaba la ropa en el río, y si el jabón flotaba, por lo menos no se les escapaba y lo podían ubicar fácilmente si se iba al fondo. No, una tontería tal vez en los tiempos modernos, pero en aquella época este Ivory Soap se convirtió en el principal, en el producto más vendido de Procter & Gamble. O sea, con esto lo que quiero decir es, ojo, no siempre una transformación tecnológica que torne en obsoleta nuestra propuesta comercial decreta la muerte de la organización. Y esto tiene que ver, en realidad, con cómo nosotros percibamos a nuestra organización. Porque si los señores Procter y Gamble hubiesen pensado que su empresa tenía que ver solamente con velas y jabones, tal vez podrían haber dicho, bueno, acá se acabó la historia. Cerremos esto, o bueno, vamos a tener que echar a la mitad de la gente porque solamente hacemos jabones, esto es un tema. Pero hay otra forma de ver a la compañía, y es desde la perspectiva de sus recursos, es decir, de las cosas que tiene, de las cosas que posee o que tiene acceso, ya sean materiales o inmateriales, y de las competencias, que son las cosas que la compañía sabe hacer. Y acá hay otro ejemplo, también muy interesante, que es el de Kodak y Fuji. Las dos compañías líderes en su momento en fabricación y venta, distribución de rollos fotográficos, impresión de fotografías, revelados, todo eso. Cuando viene la disrupción digital al mundo de la fotografía, las dos compañías tuvieron un destino totalmente distinto. Mientras Kodak se percibió a sí misma como una compañía de fotografía, de rollos, de cámaras, de revelado, de fotos, Fuji se miró a sí misma como una compañía que tenía un portafolio de conocimientos. Entonces, Kodak fue a la bancarrota y Fuji prosperó notablemente. Hoy Fuji es el principal proveedor de unas membranas que van en los monitores LED que ustedes están usando. Seguramente muchos de ustedes que están en sus notebooks en este momento no lo saben, pero tienen un componente de origen Fuji en su computadora. Pero no solamente eso, Fuji descubrió que uno de los componentes que se usaba para fijar las imágenes en la fotografía color, en el papel fotográfico, que uno de esos componentes o un conjunto de ellos también servía para el tratamiento de las arrugas en la piel. No, con esto no les estoy diciendo que vayan corriendo a buscar viejas fotos en color y se las pasen por el rostro porque no va a funcionar, pero a Fuji sí le funcionó. Porque Fuji dijo, ok, el negocio este de la fotografía digital a mí no me cierra, no me sirve, pero yo sé cosas, y con estas cosas que sé voy a armar otras empresas. Y hoy Fuji tiene un negocio de cosmética, tiene negocios de química, tiene negocios de electrónica. Y estamos hablando de las mismas compañías gemelas, compañías que hacían exactamente lo mismo. Una se percibió de esa forma, otra se percibió como productos
como cosas que fabrican o que proveen, y otra se percibió a través de lo que sabe hacer. Y esta es la primera clave que quiero compartir con ustedes. Empezar a pensarnos a nosotros y a nuestras compañías como un portafolio de habilidades y como un portafolio de recursos, porque esto es lo que nos permite, frente a la adversidad o supuesta adversidad de una disrupción, en este caso tecnológica, pero podría ser de cualquier naturaleza, saber cómo responder. Reinventarnos. Obviamente Kodak no podía reinventarse sacando o vendiendo mejores rollos. No era por ahí. Tenía que reinventarse de otra forma. Sin embargo, fíjense qué curioso, mientras Fuji aprovechó sus laboratorios y cerró plantas de fabricación de rollos para privilegiar plantas químicas, Kodak, para sostener su negocio de rollos, vendió su división química, su división farmacéutica, a otras compañías para fortalecer con dinero un negocio que se estaba cayendo. Entonces, claramente lo que tenemos acá son distintas formas de ver la realidad. Ahora bien, estos eventos disruptivos, que a veces pueden ser cisnes negros y otras veces son simples procesos, o sea, la transformación digital no es un cisne negro, la transformación digital es simplemente un proceso que empezó allá lejos con la invención del transistor y después pasó por los microprocesadores y finalmente aparece también Internet y bueno, y un montón de combinaciones y tenemos el mundo que tenemos. Pero hay un individuo que les quiero presentar, Andy Grove, que fue CEO de Intel, que mencionaba o hacía referencia al factor 10X. ¿Qué es esto del factor 10X? A ver, Grove decía, de tanto en tanto en una industria aparece un factor de disrupción capaz de alterar en un orden de magnitud, 10 veces más, o más, la intensidad de las fuerzas competitivas, ¿no? De pronto, cierta nueva tecnología baja las barreras de entrada, o eleva el poder de negociación de un proveedor, o de un cliente o un conjunto de clientes. Y entonces, ese cambio en la intensidad de las fuerzas competitivas lo que hace es alterar el escenario, alterar el entorno. Y ya aquel que tenía una posición de liderazgo puede dejar de tenerla. Y otro que no la tenía accede a ella, o aparecen nuevos jugadores. Y fíjense que esto ha venido sucediendo, y cada vez con más intensidad en los últimos tiempos, con más frecuencia y con más intensidad, donde de pronto industrias enteras desaparecen o quedan reducidas. No hace falta buscar mucho en la memoria para encontrar actividades que han resultado seriamente afectadas, ¿no? O sea, ¿quién querría hoy poner una disquería, una tienda de venta de discos? No vendería mucho. En su momento Richard Branson vendió su tienda Virgin Records, que era una especie de joya de su corona, para fortalecer su industria de aviones, y le fue bárbaro. Tal vez no por poner dinero en una aerolínea, que también es una industria complicada, sino porque la vendió en el momento justo. Seguramente que no porque estratégicamente veía que se acababa la cosa, porque fue casualidad, pero lo cierto es que se salió del negocio. El tema es que, decía Grove, cuando sucede esto, lo que pasa en la industria es que se llega a un punto de inflexión. Aparece un nuevo fenómeno. Ese nuevo fenómeno nos desafía, nos plantea, bueno, eso justamente, desafíos, pero tal vez algunas oportunidades, nos cuestiona, nos hace dudar, porque por ahí no sabemos lo que tendríamos que saber para poder aprovecharlo, o no tenemos los recursos necesarios para poder defendernos. Pero acá hay dos tipos de empresas frente a estos puntos de inflexión. Las empresas que se apalancan con sus recursos y sus competencias, que lo aprovechan y prosperan, sería el caso de Fuji, o las compañías que languidecen y finalmente terminan muriendo, como el caso de Kodak, porque no supieron ver que estaban frente a un punto de inflexión, o tal vez directamente no supieron cómo hacerlo. En el caso de Kodak, la razón es que culturalmente no estaban preparados. Pero bueno, las barreras pueden ser muchas, son culturales, pueden ser económicas, o tecnológicas. De hecho, uno puede no tener una patente o lo que fuere. Pero lo cierto es que ahí tenemos un fenómeno, el factor 10X, que cambia por completo el panorama. Aparecen nuevos competidores y los que estamos compitiendo
empezamos a tener problemas. Y si hay un factor 10X digno de señalar también, es el que provocó este señor, que es Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee es el que inventó Internet, nada más y nada menos. No la patentó y él dice no haberse arrepentido jamás de no haberla patentado. Pero lo cierto es que este hombre que estaba buscando, ustedes conocen la historia, estaba buscando la mejor manera de compartir información entre distintos centros de estudios, porque él estaba en el CERN, ahí en Suiza, y quería establecer comunicaciones y acceso a documentos en distintos centros de investigación en el planeta. Abrió las posibilidades para que hoy nosotros podamos acceder a una página web y comprar el pasaje de avión más barato que exista en el mercado. Cuando hace 30, 40 años, 50 años, mi papá o mi abuelo iban a una agencia de viajes y el agente de viajes le decía, mire, si usted quiere viajar a Roma tiene que tomar el avión de Alitalia y le cuesta $5.000. Y uno no sabía si había otros aviones, solamente sabía que le costaba $5.000 y no había discusión posible. Cero poder de negociación. Gracias a Internet y algunos otros desarrollos posteriores, hoy nosotros tenemos un poder de negociación fenomenal frente a las grandes aerolíneas del planeta. Claro, no es que nos vamos a sentar frente al escritorio del CEO de United o de Copa o de lo que sea para decirle, no señor, bájeme el precio. Alcanza con un clic. Nos ponemos en Orbitz, nos ponemos en alguna plataforma de estas y ejercemos nuestro poder de negociación. O sea que ahí tenemos, perdón, ahí se filtró un sonido. Entonces, básicamente lo que decimos es, estos eventos tecnológicos cambian las reglas y al cambiar las reglas de juego, lo que hacen es enfrentarnos a desafíos. El cómo enfrentar esos desafíos es lo que vamos a ver ahora. Establecido el caso, vamos a pasar a entender qué es lo que sucede y vamos a ver cómo podemos enfrentarlo, cómo podemos trabajar con ese desafío. Porque no es diferente, ¿eh? El desafío de la transformación digital no es diferente al de la digitalización de las fotos o al de la bombilla eléctrica. Es una nueva tecnología o una nueva forma de usar la tecnología donde nuevos operadores, nuevos jugadores se aprovechan de haber nacido dentro de esa tecnología y los incumbentes, los que están ya establecidos, tienen que ver cómo lo resuelven. Entonces, se ha hablado mucho de transformación digital y honestamente yo no sé si todos tenemos en claro qué es transformación digital. Es cierto que en estos últimos 2 años, y gracias al COVID, entendemos mucho más de esto. Pero recuerdo que hace 2 años y medio, un importante laboratorio internacional se acercó al centro donde yo trabajaba y nos pidieron un programa de capacitación sobre transformación digital para sus mandos medios. Decían, necesitamos entrar en la era de la transformación digital y creemos que la mejor manera de hacerlo es a través de un programa de capacitación. Ahora bien, yo le pregunté a esta persona, que era la directora de recursos humanos de ese importante laboratorio, ¿qué entienden ustedes por transformación digital? Y la respuesta me dejó helado, me dijo, no tengo la menor idea. Yo solo sé que me pidieron que contrate capacitación en transformación digital. Claro, porque hay distintas maneras de entender a la transformación digital, ¿no? Uno puede pensar que transformación digital es armar un grupo de WhatsApp, que puede ser tener emails, desarrollar una app, usar Big Data para tomar decisiones, un CRM, y por supuesto todas esas son herramientas que forman parte de un proceso de transformación digital. Pero la verdad es que la transformación digital tiene que ver con otras cuestiones que vamos a ver ahora en unos minutos. Ahora bien, yo decía que en el año 2019, mediados del 2019, no muchas compañías tenían en claro qué era transformación digital, pero en marzo, por ahí, vino el COVID, y ustedes recordarán que circulaba esta imagen por internet. Aparecía en Twitter, en Facebook, en Instagram, ¿no? Era un chiste, de alguna manera, pero que mostraba exactamente lo que estaba pasando con las compañías. Ante la pregunta de ¿quién dirige, quién es el que lidera el proceso de transformación digital en tu compañía? Las opciones eran 3. El CEO, el Chief Executive Officer, el director general de tecnología o el COVID. Porque es cierto, el COVID nos empujó a la transformación digital. Y desde un pequeño
desde un pequeño negocio hasta una gran corporación, si no estaban digitalizados, si no estaban de alguna manera en un cierto estadio, aunque sea preliminar, tuvieron que hacerlo. Y eso es clave, porque prácticamente hoy nosotros estamos viviendo en el futuro. Según la consultora McKinsey, en los 2 años de transformación de efectos del COVID sobre la digitalización de las compañías, hemos avanzado el equivalente a 5. O sea que hoy más o menos estamos viviendo en el año 2027, o cómo sería el 2027 si no hubiese existido el COVID. Recién en el 2027 estaríamos disfrutando, usando o viviendo este nivel de transformación digital que de otra forma no hubiésemos tenido. ¿Por qué? Porque no había urgencia. Y si no había urgencia, nadie lo iba a hacer. Esto es tan simple como eso. Ahora, desde el punto de vista de la definición, yo no la voy a leer y se las dejo para que ustedes la vean, porque no me importan tanto las definiciones, pero digamos que es importante tener algunas referencias acerca de qué es y qué no es transformación digital, o en todo caso, qué implica transformarse digitalmente, porque ahí está la clave de cómo encararlo desde un punto de vista estratégico. Porque podemos pensar, como yo decía, que transformarse digitalmente implica, sí, claro, tener aplicaciones móviles para que los clientes puedan interactuar con nosotros, para que puedan hacer compras, devolver mercadería, hacer comentarios, podemos hacer teletrabajo, podemos tener grandes bases de datos, grandes fuentes de información y números y datos como para poder tomar decisiones, tener un CRM súper desarrollado, pero eso no es la clave de la transformación digital. La transformación digital es, en realidad, o tiene que ver con un cambio cultural y estratégico. Si no hay un cambio cultural, la transformación digital no prospera. No importa cuánto dinero compren en tecnología, no importa cuánto entrenamiento hagan, no se trata de aprender a ser transformado digitalmente. Se trata de pensar digitalmente, se trata de alguna forma, adoptar el modelo mental que tienen aquellas compañías que son nativas digitales, porque así como existen los humanos nativos digitales, tenemos a las empresas nativas digitales. Y las empresas nativas digitales hacen las cosas de manera digital, no se transforman digitalmente, nacen digitalmente. Los que se transforman son los no nativos, son nuestras compañías que nacieron en otra época y que eran y son excelentes haciendo lo que hacen, pero que de pronto se enfrentan a una realidad, y es que los clientes ya no quieren interactuar de la manera en que lo hacían. Ya no lo quieren hacer así, ya lo quieren hacer de otra manera, y entonces ahí es donde nosotros tenemos el desafío de transformarnos para poder adaptarnos a ese nuevo entorno. ¿Transformar qué cosa? Transformar nuestro modelo de negocio. Esa es la clave. Ahora, ¿qué es un modelo de negocio? Para poder entenderlo en el contexto de esta charla y de las herramientas que yo les voy a presentar. Un modelo de negocio es la respuesta a 3 preguntas. 3 preguntas, nada más que 3, ¿eh? La primera pregunta es ¿qué? Es decir, ¿qué es lo que ofrezco? ¿Qué es lo que constituye mi propuesta de valor? La segunda pregunta es ¿quién? ¿A quién le ofrezco mi propuesta de valor? ¿Quiénes son las personas o empresas o segmentos? Y por último, ¿cómo? ¿Cómo hago para que el qué le llegue al quién? Ese cómo es la red de valor. Entonces, si yo quiero entender el modelo de negocio de mi compañía, lo que tengo que hacer es entender cuál es mi propuesta de valor, quién es mi cliente valorado y cómo es mi red de valor. Y yo aclaro esto de propuesta de valor porque no estamos hablando de productos, de vuelta. No hablamos de productos. Hablamos de propuestas o de sensaciones, de experiencias, de servicios que genera nuestro producto para esa persona. Porque, a ver, vamos a ser claros. Si yo me compro hoy un reloj que vale $40.000, claramente yo no estoy comprando un reloj. Yo estoy comprando un elemento que me va a permitir a mí exteriorizar mi poder económico o mi buen gusto por las artesanías o por las cosas únicas o mi
no sé, mi trayectoria como coleccionista de objetos, de relojes, por ejemplo. Porque si yo quisiera saber la hora, si yo quisiera comprar un reloj, podría ni siquiera comprar uno, porque es más barato, es gratis preguntar la hora. O sea que francamente nadie va a comprar un reloj de $40.000 para saber la hora. Entonces, el que fabrica relojes de $40.000, como propuesta de valor, lo que tiene es lujo, diseño, originalidad, unicidad, todo eso, menos un reloj. Theodore Levitt decía que cuando uno va a comprar un taladro, en realidad lo que está buscando es un agujero, ¿no? El fabricante de taladros no fabrica taladros, fabrica soluciones para quienes necesitan hacer agujeros. Entonces, desde esa perspectiva, si nosotros entendemos a nuestro modelo de negocio como propuesta de valor dirigido a un cliente valorado, es claro que si cambia, si por efecto de la transformación digital, el cliente valorado cambia sus necesidades o cambia sus preferencias o cambia sus patrones para definir que algo tiene o no valor, yo voy a tener que cambiar mi propuesta de valor. Es tan sencillo como eso. Pensemos, no en transformación digital, pero pensemos en COVID. Pensemos en qué cosas nosotros como usuarios cambiamos en términos de preferencias a partir de la aparición de la pandemia. Cómo de pronto ya no valorábamos juntarnos con gente, hacer fila o estar esperando con una muchedumbre. Cerca de donde yo vivo en Buenos Aires, y cerca de donde yo vivo hay un restaurante muy famoso que es característico por el tiempo de espera. Uno llega y sabe que tiene que esperar 1 hora, 1 hora y media hasta que le den una mesa. Si uno quiere realmente cenar y no tener espera, tiene que ir a cenar a las 5 de la tarde, más o menos. Pero si va a las 8 ya, y a las 9 ni que hablar. ¿Ustedes creen que siguió funcionando igual con el COVID? Claramente no. Claro, no solamente los protocolos, sino que empezaron a tomar reservas, cosas que hasta ese momento no tomaban reservas porque era parte de la experiencia. La experiencia tenía que ver con llegar y tener que esperar. Es de locos, pero es así. Entonces, a lo que voy es a que estos cambios, que pueden ser en este caso tecnológicos, hacen cambiar la propuesta de valor también. Hay un ida y vuelta. El otro día veía unas imágenes de cómo los mendigos en China han adoptado aplicaciones móviles para pedir limosnas, porque resulta que como se ha digitalizado la moneda en China y ya prácticamente nadie maneja dinero físico, sino que todo se paga con aplicaciones móviles, claro, los mendigos no tenían manera de conseguir dinero. Imagínense qué hacen si nadie tiene una moneda en el bolsillo. Entonces una empresa de marketing muy inteligente proveyó a estos mendigos de aplicaciones, de teléfonos con una aplicación. La gente que pasa les puede dar su limosna, cumplen con su labor social, digamos, y la empresa de marketing captura información que es de altísimo valor para saber qué persona fue, dónde fue, por dónde circulaba. Eso lo liga con otro tipo de información, más Big Data, para poder tomar decisiones. Pero básicamente el tema es, cuando hay un proceso disruptivo, de alguna manera, y en este caso de transformación digital, automáticamente hay cambios o puede haber cambios en las preferencias de los clientes, puede haber cambios en las posibilidades de cómo armamos nuestra propuesta de valor, y sin ninguna duda también cambios en la red de valor, porque cambiaron radicalmente las formas de hacer delivery, de experiencias y de productos, cambió la forma de trabajar. Ya la localización, que hasta cierto punto era importantísima, ha dejado de ser importante, y entonces ahora tener sucursales o tener puntos de venta es irrelevante porque la gente compra online y recibe en su casa lo que compra. O sea que fíjense todo lo que cambia con un simple proceso. Ahora, esto funciona así. Nosotros tenemos por un lado a los clientes, y estas personas tienen no necesidad de productos, como dije recién, sino que tienen necesidad de soluciones, o que los productos y los servicios realicen trabajos para ellos. Este es un concepto que acuñó Clayton Christensen en Harvard. Él no es el dueño del concepto, pero lo tomó y lo popularizó, que dice, como decía yo recién, ¿no? Cada producto realiza una tarea para uno.
no es tener algo, sino es la tarea que realiza ese trabajo para uno. Entonces, nuestro rol como, digamos, proveedores de soluciones es justamente que nuestros productos y nuestros servicios realicen el trabajo que el cliente necesita. Ahora bien, esos trabajos que realiza para el cliente generan satisfacciones y generan frustraciones. Y nosotros lo que tenemos que hacer desde el punto de vista, digamos, analítico de cómo diseñamos una solución es pensar en cómo crear fuentes de satisfacción y cómo crear fuentes que alivien las frustraciones de los clientes con nuestra propuesta de valor. Hasta ahí está todo bien. Y en este mundo es en el que vivíamos. Cada uno de ustedes, el que fabricaba zapatos, el que fabrica cemento, el que importa computadoras, en fin, cada uno estaba en este negocio. Yo resuelvo un problema, realizo un trabajo para mi cliente valorado, tengo una red de valor para poder cumplir con esto. A través de esta red de valor y a través del producto, yo creo satisfacciones para mi cliente y por otro lado trato de aminorar, de minimizar, de neutralizar toda fuente de frustración posible. Eso es básicamente de lo que se trata y es lo que hacemos día a día. Ahora, cuando aparece este fenómeno de la digitalización de un montón de procesos y la digitalización de la vida, porque de eso se trata, ¿no? En la promoción, en el video promocional que yo hice para este webinar decía, un poco exagerando y no tanto, hoy nos enamoramos por WhatsApp y nos dejamos por WhatsApp. Y algo de eso hay con las generaciones más jóvenes, ¿no? Que se ponen de novios por WhatsApp, se dejan por WhatsApp, pero también hay gente que renuncia a su trabajo por WhatsApp. Hay gente que dice, ¿sabes qué? No voy más. Bueno, ok. Bueno, todo esto lo que ha hecho es que cada uno de nosotros haya cambiado su set de preferencias. Aquellas cosas que queríamos o que necesitábamos que un producto o un servicio hiciera para nosotros han cambiado. Ahora queremos que hagan otras cosas. Y ciertas cosas que antes nos daban satisfacción, ahora ya no. Y hay otras fuentes de satisfacción que buscamos. Y hay otras frustraciones. Entonces ahí es donde, frente a este desafío, nosotros tenemos que plantearnos cómo rediseñar nuestro modelo de negocio, que no es ni más ni menos que replantear nuestra estrategia. Porque para poder cambiar nuestro portafolio de productos y servicios, para poder atender a esta nueva demanda, que pueden ser los mismos clientes que ya estaban, o pueden ser nuevos clientes. Porque, a ver, hoy en día, esto, por ejemplo, que estamos haciendo en este preciso momento, no sé, 20 años atrás no lo hubiésemos podido hacer. De hecho, yo creo que 5 años atrás no lo hubiésemos podido hacer. Que es esto de tener del otro lado de la pantalla a gente que está en Guatemala, en Nicaragua, en Argentina, en El Salvador, en Colombia. Y todo eso está pasando. Y yo estoy en Costa Rica, pero podría haber estado en Buenos Aires. Antes no lo podríamos haber hecho. No solamente porque tecnológicamente tal vez era difícil, pero aunque hubiese sido posible, culturalmente no hubiese sido aceptable. Culturalmente ninguno de ustedes ninguno de nosotros, nosotros estábamos preparados para un encuentro virtual. Valorábamos los encuentros presenciales. Y eso cambió. Entonces, en la medida que cambian esos tipos de preferencias, en la medida en que cambian la forma en que podemos satisfacer a nuestros clientes, en que podemos realizar ese trabajo que nuestros clientes nos demandan, y en la medida en que estos trabajos nuevos aparecen, ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de reconvertirnos, cambiar nuestro modelo de negocio y a partir de ahí, avanzar y seguir haciendo negocios. Si no somos capaces de desencriptar lo que está pasando del lado del cliente con la transformación digital, vamos a fracasar. Y yo recurro acá a la experiencia de quienes, no sé cuántos de ustedes son padres o madres. ¿Y cuántos de ustedes son padres o madres de adolescentes? Y yo les pregunto, ¿qué tan fácil o difícil es desencriptar lo que piensa y lo que hace un adolescente? Es sumamente complicado, ¿verdad? Como seguramente lo fue para nuestros padres, porque hablan distintos idiomas, porque tienen otros códigos, porque buscan otras satisfacciones y tienen otras frustraciones. Bueno,
Nosotros hacemos esfuerzo para poder entenderlos, a veces lo logramos, a veces no. Pero si una empresa no entiende a su nuevo cliente, que no es otra cosa que el mismo, pero que ha cambiado internamente, o a ese nuevo cliente que aparece ahora como posibilidad porque tecnológicamente está al alcance y antes no, ahí la compañía tiene un serio problema. Ahora, vamos al detalle de cómo hacerlo. Y acá me voy a apoyar en esta herramienta que todos ustedes conocen seguramente, que es el Canvas, el famoso Canvas, donde uno puede explicar gráficamente un modelo de negocio. No es que sea más fácil de hacer, porque requiere del mismo trabajo que un plan de negocios tradicional, pero es más fácil de comunicar, y por eso lo usamos mucho. Y fíjense esto, cuando nosotros analizamos un modelo de negocio a través del Canvas, también tenemos el qué, el quién y el cómo. Porque en el medio de este Canvas, en este rectángulo que está central, ahí lo que tenemos es la propuesta de valor, es el qué. Y en el extremo derecho, donde dice segmentos de clientes, tenemos al quién, que son los receptores de la propuesta de valor. Y todos los otros cuadros que están arriba, los tres de la izquierda, a la izquierda del medio, y los otros dos que están entre el qué y el quién, son el cómo. Son los canales, son los medios de comunicación, son los recursos, son las alianzas, son los proveedores. Ahí tenemos el qué, quién y cómo. O sea que lo que yo dije de descripción así sintética, modelo de negocio, lo tenemos acá plasmado. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasos deberíamos seguir para poder nosotros ver o identificar oportunidades para poder adaptarnos a la transformación digital, adaptar nuestro modelo de negocio y salir adelante? A ver, primera pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué nuevos segmentos y qué nuevos mercados aparecieron como consecuencia de la transformación digital? Me refiero entonces no solamente a nuevos segmentos dentro del territorio en el cual yo me estoy moviendo, sino además que nuevos mercados puedo abarcar ahora si es que me transformo digitalmente. Ahora, un tip en esto, un consejo. Esta pregunta y esta respuesta no la tenemos que hacer desde la perspectiva de los recursos y las competencias que tenemos hoy. Pensemos libremente, pensemos que tenemos todo lo que se puede tener y entonces hagámonos la pregunta, porque después vamos a llegar a preguntarnos qué recursos tenemos y qué recursos necesitamos. ¿Me explico? Entonces, primero pensemos en qué nuevos segmentos y qué nuevos mercados podríamos abarcar gracias a la transformación digital. La segunda pregunta es, o mejor dicho, las siguientes dos preguntas son, ¿a través de qué nuevas formas de relacionamiento y a través de qué nuevos canales yo podría hacer posible llegar a alcanzar a esos nuevos segmentos y a esos nuevos mercados? Porque ahí está la clave, ¿verdad? Cuando yo entiendo cuáles son las nuevas formas de relacionamiento y cuáles son los nuevos canales para poder entregar, hacer el delivery de la experiencia o del producto, ahí es donde yo voy a poder referirme a qué cosas necesito desarrollar si es que no las tengo. A lo mejor las tengo y no las tengo explotadas, pero como sea, eso viene después. La siguiente pregunta es, bueno, ok, para estos nuevos segmentos y estos nuevos mercados, ¿qué nuevas propuestas de valor podría yo desarrollar o debería yo desarrollar? Porque si yo entiendo los nuevos segmentos y entiendo los nuevos mercados, ahí yo puedo entender cuáles son sus nuevos puntos de frustración y cuáles son sus nuevos deseos de satisfacción, y a partir de ahí, entendiendo sus dolores y sus satisfacciones, yo puedo entender qué está haciendo falta, qué hueco puedo llenar yo ahí, qué combinación de qué, quién y cómo puedo yo explotar para poder desarrollar negocios. Y por supuesto, lo que me tengo que preguntar a continuación es, ok, ¿con quiénes lo puedo hacer? Y ahora tengo nuevos jugadores, porque a través de la tecnología yo accedo a nuevos proveedores, yo accedo a nuevos aliados. Miren, antes de ayer, me llegó un email. Yo tengo una pequeña empresa que hace digitalización de espacios cerrados, ¿no? Maquetas digitales 3D interactivas para hoteles, ese tipo de cosas, real estate y demás. Me llegó un pedido de un cliente de Noruega que hace lo mismo que yo, pero que tiene un cliente en Argentina.
y entonces necesita que alguien se lo haga en Argentina, porque a ellos les costaría carísimo viajar de Noruega hasta Argentina para hacer un trabajo que puede costar un par de miles de dólares. Entonces es más fácil trabajar con un aliado, o sea que nuevos aliados que la digitalización permite, nuevos aliados que los nuevos medios de comunicación, porque ese proveedor mío, ese nuevo cliente mío ahora me va a poder pagar vía PayPal y yo le voy a poder mandar el modelo digitalizado a través de la nube. O sea, fíjense cuántas cosas nuevas aparecen que 5 años atrás no hubiesen existido. Entonces, nuevos jugadores, nuevos aliados, nuevas formas de hacer las cosas y abundancia de datos como un nuevo recurso estratégico. Ahora tenemos a los datos como un recurso estratégico y parte del proceso de transformación digital pasa por abandonar el modelo de toma de decisiones intuitivo. Esto lo hacemos porque me parece que es la forma de hacerlo, o esto lo hacemos porque siempre lo hicimos así, a pasar a un modelo de toma de decisiones racional basado en datos. Y este es un cambio cultural. Por eso yo decía, la transformación digital es fundamentalmente una transformación de tipo cultural. No tiene que ver con tener un servidor más poderoso o tener, no sé, equipos ultra sofisticados. Tiene que ver con hacer ese clic mental que nos permita pasar a esa nueva forma de evaluar nuevos clientes, evaluar nuevas propuestas de valor, evaluar o entender de qué nuevas maneras se pueden hacer las mismas cosas que veníamos haciendo y qué nuevas cosas podemos hacer que antes no hacíamos porque no se nos habían ocurrido. Eso es básicamente. Por supuesto que cuando yo me hago todas estas preguntas, aparecen otras respuestas, ¿no? Aparecen también respuestas en términos de cambios en la estructura de costos y cambios en las maneras de cobrar, en las maneras de recibir o generar flujos de fondos. Pero de vuelta, yo me tengo que hacer estas preguntas, pero esto es más o menos como, ¿vieron cuando uno viaja al exterior? No sé si han cometido ese error, se compran un diccionario, en aquella época uno compraba un diccionario, entonces, no sé, viajas a Frankfurt, entonces te llevas un diccionario alemán, español. Te sirve para preguntarle, por ejemplo, a una persona, ¿dónde queda la calle tal? Ahora, cuando la persona responde, ¿qué hacemos con el diccionario? O sea, ahí solamente podíamos formular preguntas, pero no podíamos entender las respuestas. Esto es lo mismo. Si nosotros no tenemos el clic mental para poder asimilar las respuestas que provengan de estas preguntas, no vamos a poder aprovechar o no vamos a poder encarar el proceso de transformación digital. Ahí está la clave de la cuestión. Yo les puedo enseñar a ustedes, o contar, enseñar es demasiado ambicioso. Yo les puedo contar esto, y ustedes mucho de esto ya lo saben porque tiene sentido común, todo lo que les estoy diciendo. Pero el tema no es formular las preguntas. El tema es estar preparado para la respuesta. Es estar preparado para tener que abandonar formas de hacer cosas. Es estar preparado para tener que abandonar aliados y abrazar nuevos. Es tener que renunciar a ciertos recursos que ya no tienen ningún valor para pasar a tener otros. A ver, uno de los grandes problemas que tienen los bancos en el mundo, no solamente en Argentina o en Costa Rica o en Guatemala o en El Salvador, en todo el mundo, es que frente a las fintech tienen un bagaje analógico tan grande que les cuesta muchísimo adaptarse a la innovación disruptiva de modelo de negocio que plantean las fintech. Claro, imagínense una organización basada en sucursales físicas, sólidas, grandes, atractivas, para demostrar que solidez, ¿no? Porque la sucursal, las columnas, ¿se acuerdan? Los bancos de antaño tenían columnas. ¿Para qué eran las columnas? Era una forma de transmitir solidez, seguridad. El usuario digital lo que busca es comodidad, busca rapidez, inmediatez, bajo costo. Y esto los bancos tradicionales lo pueden hacer, pero les cuesta horrores, porque el mindset digital todavía no lo tienen del todo en el cerebro. Esta es la realidad. La cultura todavía no es digital. Entonces, nuestro mayor esfuerzo es, en paralelo, digamos, esta exploración de qué, quién y cómo, de nuevos qués, nuevos quiénes y nuevos cómo, sumado a un proceso de cambio cultural en el mindset de la gente y de la organización
para poder adaptarse a lo nuevo. Porque si seguimos midiendo en base a lo viejo, pero hacemos lo nuevo, o si seguimos premiando, si seguimos supervisando, ¿les ha pasado a ustedes que de pronto, tal vez les ha pasado como supervisores, como responsables o como supervisados, que frente al teletrabajo no supieran cómo hacer para controlar a la persona que estaba del otro lado? ¿Cómo hacer para saber si estaba haciendo las cosas? Y resulta que había que cambiar la forma de supervisar, la forma de liderar, pasar de un liderazgo que tenía, o de un control que tenía que ver con entras a las 9, te vas a las 6, a un control que tenga que ver con tenés que hacer 20 órdenes de compra, si las hiciste está todo bien, y si no las hiciste está todo mal, pero no importa cuándo las hiciste, me importa que las hayas hecho. Bueno, eso es un cambio de mindset fenomenal, y no todo el mundo está preparado. Hubo compañías que implementaron sistemas de seguimiento en las computadoras para medir minuto a minuto lo que hacían sus empleados, espiándolos, una cosa horrorosa. Esa es una declaración de incapacidad, de no saber adaptarse al nuevo mindset digital, porque el nuevo empleado digital tiene otras preferencias, tiene otras prioridades y tiene también otros puntos de satisfacción y de frustración, y eso también hay que entenderlo. En definitiva, la transformación digital nos plantea el desafío de definir cómo hacemos ciertas cosas. Como dije recién, cómo lideramos, cómo dirigimos a nuestra gente, pero también cómo trabajamos y cómo hacemos negocios, ¿no? O sea, a quién, qué cosas, cómo lo entregamos, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con innovación, porque en equipos virtuales, equipos remotos, ya la innovación pasa por otros carriles y hay que adaptarse a la manera de innovar. Hay información que ahora está disponible de parte de los clientes y de los proveedores, que son una fenomenal fuente de conocimiento para poder innovar y que hasta hace poco no sabíamos cómo aprovechar porque no sabíamos cómo comunicarnos. Esto es básicamente lo que nos plantea este proceso. Entonces, la transformación digital tiene que servir para esto que está allí, ¿verdad? Para hacer negocios. Solamente nos sirve si nos permite hacer más negocios, mejores negocios, atendiendo a más clientes, a mejores clientes, con menores costos, de manera más eficiente. Y todo esto lo vamos a poder lograr si hacemos las preguntas adecuadas y si nos ocupamos, si apuntamos a trabajar primero y principal con la cultura, sin ninguna duda. En segundo lugar, y a continuación, o casi en paralelo, pero un poquitito después, yo diría, con la estrategia, que es definir los modelos de negocios, el nuevo modelo de negocio. Y luego, plantearnos la pregunta de, ok, ¿qué recursos y qué habilidades tengo? ¿Qué recursos y qué habilidades necesito tener para poder desplegar esos nuevos modelos de negocio? ¿Y cómo hacer entonces para poder conseguir eso que todavía nos está faltando, o para aprender aquello que todavía no sé hacer, para luego pasar a los procesos, que es donde se definen las cosas, ¿verdad? O sea, me acuerdo haber leído que el general Eisenhower decía, cuando él ordenó el desembarco en Normandía, decía, sí, todo muy bien, yo soy el tipo más poderoso del planeta, como dice Churchill, porque yo soy el general que ha manejado más tropas en toda la historia de la humanidad. Pero en este momento tiene más injerencia en el resultado de la guerra un soldado raso en la playa enfrentando a los alemanes que yo desde mi puesto de comando. En definitiva, la estrategia es ganadora o es perdedora en función de que se ejecute adecuadamente. ¿Y cómo se ejecuta? A través de procesos. O sea que si nosotros, si bien empezamos con la cultura y luego pasamos al nivel de la estrategia y finalmente definimos, o antes de finalmente, definimos qué recursos y habilidades vamos a necesitar, finalmente sí, vamos a necesitar traducir eso en procesos que tienen que estar en línea con la transformación digital. Ahora, como herramienta, les quiero dejar acá está, esta imagen primero. Para que lo tengan en cuenta, les voy a plantear una herramienta, un consejo para poder analizar cómo están ustedes desde el punto de vista de la transformación digital en sus propias empresas y dónde están las oportunidades de mejora. Dando por sentado que lo cultural ya lo tengan resuelto, y si no, tienen que empezar obviamente a trabajar con lo cultural. Pero vamos al tema de los procesos, al tema de la transformación digital de todas estas cuestiones.
Nosotros tenemos en cualquier compañía 3 áreas claramente identificables. Las personas que integran la organización. Afuera tenemos a clientes y proveedores, simplificando un poco la cosa. Y además, dentro de la compañía tenemos a los sistemas y los procesos. En estos 3 grupos, o entre estos 3 grupos, hay 9 procesos, 9 tipos de procesos que pueden ser digitalizados y que en un proceso de transformación digital deberían ser analizados. Y son estos que yo muestro acá. Por ejemplo, en el nivel de las personas, nosotros tenemos que hay interacciones entre las propias personas. Cómo yo me comunico con mi colega, cómo yo me comunico con mi jefe, cómo yo me comunico con un supervisado. Cómo interactúo entre mi departamento y otro departamento, entre el jefe de este departamento y el jefe del otro departamento. Esas son todas interacciones dentro del área de las personas. Pero a su vez, las personas se comunican y reciben información, y reciben comunicaciones de la afuera, de proveedores y de clientes. A su vez, los clientes interactúan entre sí, en los foros y demás, y los proveedores también. Y los sistemas se comunican ida y vuelta con las personas, con los clientes, con los proveedores, y los sistemas hablan entre sí. Así que tenemos 9 tipos de procesos que tenemos que analizar. Y lo que ustedes deberían hacer es preguntarse para cada tipo de proceso si tienen implementados algún tipo de digitalización, o si están camino a lograrla, o si todavía no han empezado. Por ejemplo, pueden armar este tipo de tablas, donde tengan, por ejemplo, áreas, el área A, B, C, D, E y F, y lo mismo en la línea horizontal, y se pregunten, por ejemplo, si entre el área A y el área B están establecidos canales de comunicación digitales o procesos digitales o transmisión de datos o de cosas de manera digital, de modo que faciliten la interacción de estas 2 áreas. O personas, podrían ser personas o podrían ser áreas. Cuando yo me hago esta pregunta, voy a tener 3 tipos de respuestas. Una respuesta que yo marqué en rojo, que es, por ejemplo, entre D y B, no hay ningún tipo de proceso digitalizado, es todo manual, pero es digitalizable, entonces lo pongo como rojo. O sea, esto es susceptible de mejora. En el caso de B con A, o B con D, o F con C, que tenemos amarillo, ahí lo que tenemos es, estamos parcialmente avanzando, pero se pueden hacer más cosas. Por supuesto que esto lo puse así en colores para mostrarlo gráficamente, pero lo que uno debería hacer es listar todos y cada uno de los procesos existentes en la compañía, y este gráfico, esta imagen que yo les mostré recién ayuda, porque son 9 tipos de procesos de transmisión de información y datos. Entonces, preguntarme de cada tipo cuáles son los procesos puntuales y si esos procesos son susceptibles de digitalización, no que yo pueda o no porque tenga o no los conocimientos, eso es otra cuestión. Si son susceptibles de, y si son susceptibles de si han sido digitalizados o no. Entonces ahí voy a tener las áreas de mejora, los puntos en los que tendré que trabajar. Y acá puedo meter desde, bueno, mecanismos para comunicarnos, formas de comprar o de vender, cómo brindar servicio al cliente o servicio al cliente externo, o servicio al cliente interno, en fin. Estos son solamente algunos ejemplos, pero digamos hay muchísimas áreas en las que ustedes pueden explorar este tema de cómo enfrentar, cómo hacer un inventario, ¿no? Cómo relevar el estado de digitalización de todos y cada uno de los procesos que tienen lugar o que podrían tener lugar en su compañía. Y digo procesos porque finalmente, como dije, todo termina en los procesos, todo termina en hacer algo. Uno lo concibe, dispone cosas, pero en algún momento alguien tiene que hacer algo. Es como el soldadito es en la playa. Alguien tiene que disparar el tiro y claramente no es Eisenhower, es el soldado que está en la playa. Si nosotros, recuerden esto, nosotros estamos en el punto S, estamos en el punto de inflexión, y la transformación digital nos enfrenta a esto, nos enfrenta a crecer o morir. Si nosotros no abrazamos la transformación digital, y si no lo hacemos de una manera ordenada, empezando por la cultura,
siguiendo por la redefinición de los modelos de negocio, para luego determinar qué recursos y competencias necesito y desarrollar una estrategia para adquirirlos o aprenderlos, y finalmente cambiar los procesos, vamos a estar en la zona gris de la curva, vamos a estar para abajo. Hay un mundo allí esperando, y así como el mendigo tuvo que digitalizarse, tuvo que transformarse digitalmente para conseguir mantener su vida, para seguir sobreviviendo, las empresas también tienen que abrazar esta transformación digital. Vamos a resumir. A ver, primero, ver a nuestra compañía desde la perspectiva de recursos y competencias y no desde la perspectiva de productos y servicios, porque es probable que a esta altura haya algunos productos y algunos servicios que en el mundo digital sean irrelevantes, pero eso no quiere decir que nuestra compañía sea irrelevante. Esto es muy importante, hacer el switch al mindset de cómo vemos nosotros a la compañía. Segundo, tener en cuenta que el proceso de transformación digital abre la puerta a nuevos públicos y nuevas necesidades, pero también a nuevas frustraciones para esos públicos. Claro que también abre la puerta a nuevos competidores y abre la puerta a nuevos recursos. Hoy yo puedo contratar un empleado que viva en Ecuador, estando en Brasil, pero también un competidor de Ecuador o un competidor de Brasil puede competir conmigo. Entonces, tengamos en cuenta todo eso. Tercero, existe la posibilidad del acceso a nuevos recursos y competencias, que antes estaban vedados para nosotros, por razones de distancia, por razones de costos. Hoy tenemos acceso a información. A ver, por ejemplo, en Bright Domino Corporate University nosotros tenemos una base de datos que da acceso a más de 900 publicaciones vinculadas al mundo de los negocios. 900 revistas, 900 títulos. Son decenas de miles de revistas digitalizadas. Esto no hubiese sido posible en el pasado. Y saldría carísimo, impagable para cualquier compañía. Hoy, cualquier compañía puede acceder a esa base de datos y tiene el conocimiento del mundo en sus manos. O sea, acceso a nuevos recursos y competencias. El siguiente paso es entender cuáles son los baches, los huecos, el abismo que hay entre mis recursos y competencias y los que necesito tener. ¿Se acuerdan? Yo les dije, pensemos en el modelo de negocio, en lo que yo debería hacer, y luego me voy a concentrar en cómo lo consigo. Ahora voy a ver cómo hago para poder conseguir esos recursos y competencias. Y finalmente, formular la estrategia definitiva, porque yo sé los recursos que tengo, sé los recursos que debería tener, sé los que efectivamente puedo llegar a conseguir, y en base a eso, en base a esas limitaciones, yo voy a redefinir mi qué, mi quién y mi cómo. Y eso es básicamente lo que yo quería compartir con ustedes. A ver, 2 minutos más y abrimos a preguntas y respuestas, porque probablemente haya algunas cuestiones que ustedes quieran aclarar. Estamos hablando de un proceso que es como un tsunami. No va a frenar. No sirve que miremos para otro lado, tampoco sirve que pongamos la mano. Hay que enfrentarlo. El tsunami viene. Y la mejor manera de enfrentar un tsunami es navegándolo, estando arriba. Entonces, hay que sumarse a la ola de la digitalización. Hay que abrazar a la transformación digital como un proceso que vino para quedarse, sin ninguna duda. Y para ello tenemos que cambiar nuestra cultura organizacional, adaptarnos a ello, de alguna manera abandonar abandonar los compromisos que podamos tener con algunos recursos o con algunas competencias que son propias, que nos han acompañado durante mucho tiempo, pero que ya son inservibles, y entonces las ponemos en un museo, pero no nos pueden acompañar más. Hay que aprender nuevas cosas, y esto puede significar que haya gente que pierda sus empleos, pero espero que signifique que haya gente que tenga que recibir reentrenamiento. La clave es reentrenarse. Hay que reaprender, porque el mundo es diferente, porque las herramientas son distintas, porque los clientes son distintos. Y entonces si el cliente se digitaliza, yo no puedo no digitalizarme. Es tan simple como eso. Y finalmente, pensar entonces en el nuevo modelo de negocio, que implica un cambio de estrategia para poder enfrentar estos nuevos desafíos y poder convertirlos en oportunidades, ¿verdad? Porque el desafío está allí, pero ese desafío puede significar
o una amenaza o una oportunidad. Y la idea es aprovecharlo y canalizarlo como una oportunidad. No sé si tenemos algunas preguntas. Hay algunas cosas en el chat. Voy a leerlo o alguien me lo puede... A ver, voy a ir leyendo las preguntas a medida que las voy leyendo acá en el chat. ¿De acuerdo? A ver. Bueno, alguien comentaba, Michelle acá comentaba, los adolescentes son extraterrestres que poseen a nuestros hijos. Es un buen comentario. ¿Cómo podemos acompañar a clientes que, a ver, esperen, que voy a ponerme los anteojos, que son antitecnología, en algunos casos adultos mayores, en un proceso de transformación digital? ¿Existe algún proceso establecido? Bueno, Sergio, a ver, claramente hay, como yo dije que había clientes que se habían transformado digitalmente, y fundamentalmente los más jóvenes son los que primero se transforman, y son los que primero de pronto dijeron, no, yo quiero comprar online, yo no quiero esta historia de ir y esperar y que me atiendan y que me pregunten ni nada. También están los otros, ¿no? Y por supuesto que en todo proceso de cambio hay ganadores y perdedores, y hay gente que puede quedar atrás y gente que no. Y probablemente sea bastante difícil que desde la compañía uno pueda transformar a esos clientes antitecnología, pero también probablemente la compañía pueda, si estos clientes son significativos en cantidad, en calidad, manejar dualmente, ambidiestralmente, los dos tipos de canales, de modo tal que no abandonamos a esos clientes que son significativos todavía para la organización, pero que sabemos que no vamos a poder transformar, que no se han transformado, y que entonces para ellos nuestra nueva propuesta de negocio puede llegar a ser una fuente de frustraciones. ¿Se acuerdan que yo mostraba que teníamos a los clientes que tenían arriba los puntos de satisfacción y abajo los puntos de frustración? Y claramente que si nosotros nos ponemos como meta transformarnos digitalmente en un 100% y abandonar todo el mundo analógico, podría haber clientes que se queden afuera. Y repito, si estos clientes son significativos, vamos a tener que regular esto, lo cual no significa abandonar el proceso de transformación, lo que significa es abrazar este desafío de la ambidiestralidad, de tener que manejarnos, ¿no?, con la derecha y con la izquierda, de tener que hacer digitales y analógicos simultáneamente. Lamentablemente no hay una respuesta única, porque hay miles de situaciones diferentes. Y por supuesto, a ver, por ejemplo, una obra social privada que maneja empleados de empresas y demás, puede digitalizar sus credenciales, puede digitalizar la forma de pedir turnos, y eso está todo bien. Pero, por ejemplo, en Argentina tenemos una obra social que maneja exclusivamente jubilados y pensionados. Es la obra social más grande del país y maneja exclusivamente jubilados y pensionados. Es muy difícil para esa organización, que se llama PAMI, digitalizarse en toda su magnitud, porque llega un punto en que el jubilado no sabe manejar una receta electrónica, no sabe pedir un turno por internet, y en ese caso hay que manejar, uno no puede dejar sin asistencia médica a toda esa población, así que tiene que manejar los dos canales, ¿verdad? A ver, ¿qué otra? Perdón, a ver, voy leyendo, esto ya estaba, un ejemplo del qué, quién y cómo para verlo en un caso en vivo. A ver, sí, perfecto, por supuesto. Pensemos en el automóvil. Ustedes conocen el Tesla, el auto eléctrico famoso de Elon Musk. Bueno, analicemos el qué, quién y cómo. El qué de Tesla. El qué de Tesla es una propuesta de valor que tiene que ver con una solución a la crisis medioambiental, un automóvil de alta performance que tiene un bajo requerimiento de mantenimiento, una contribución a la visión de la organización que tiene que ver con eliminar al motor de explosión y la quema de combustibles fósiles del planeta. Entonces, ese que no es un automóvil cualquiera que reacciona de 0 a 100 kilómetros en 3 segundos como podría hacer una Ferrari, no se trata de eso. Se trata de un automóvil que apela al ambientalismo, que apela también al innovador, al disruptivo, al rebelde. Encuentra un quién que calza perfectamente. ¿Quién es el que compra un Tesla? ¿A quién apunta Tesla? Al snob que quiere tener algo diferente,
pero también apunta al ambientalista que antes se compraba un Toyota Prius y que ahora se va a comprar un Tesla. También va a apuntar a otro segmento, que es el segmento que busca alta performance, entonces le va a gustar lo de los 3 segundos para llegar de 0 a 100. Y el cómo, fíjense que es muy curioso, porque el cómo de Tesla es totalmente diferente al cómo de Ford, de Volkswagen, de Renault, de cualquiera. ¿Por qué? No tiene concesionarias, vende de manera directa a través de Internet. La carga de las baterías se hace en las estaciones propias de Tesla, que son gratuitas para los que compraron el modelo S y los primeros compradores del modelo 3, ahora ya no, ahora se paga, pero los primeros lo tenían gratuito. O sea, es una red totalmente distinta, no hay talleres mecánicos, porque la reparación la hace Tesla y como es una computadora, lo que arreglan es el software y te actualizan el software vía Internet, con lo cual no hay talleres mecánicos, no hay talleres de afinación y ese tipo de cosas, cambio de aceite, filtro, no existe. Cambia el negocio de toda la cadena de valor de la industria de venta de automóviles. Otros ejemplos, a ver, pensemos en una aerolínea de bajo costo. El qué es un viaje sin mayores lujos, muy práctico, sin comodidades, pero que te lleva de A a B en el tiempo necesario a un precio sumamente razonable. Eso es el qué. El quién es una persona que se fija en su bolsillo, que de pronto no privilegia o no valora las pequeñísimas cosas que te puede dar una aerolínea, que le dice, ¿para qué voy a comer esa comida de porquería? Prefiero pagar menos y viajo sin que me den comida. Bueno, ahí ya tenemos un quién muy distinto al viajero de negocios, que sobre todo cuando le paga la empresa, ¿no? El viajero de negocios, cuando le paga la empresa, dice, no, yo tengo que viajar. Pero respondiendo a su pregunta anterior, eso es lo que yo iba a complementar. Sí. Muchas gracias. No, pues, por favor. En particular, y creo que es algo importante también poder ver que el tema comercial es un tema muy importante y álgido en las organizaciones también. Y el impacto, bueno, toda planificación financiera estratégica inicia en el presupuesto comercial. Por supuesto. Y para poder ejecutar ese presupuesto comercial siempre tenemos el reto enfrente de cómo ir logrando administrar la venta, es decir, qué hilos tengo yo que gestionar para que se dé un resultado. El número al final del periodo que estemos analizando, mes, semana o semestre, es un efecto de ciertas causas. Entonces, para poder lograr yo llegar a esas metas presupuestadas, esas necesidades financieras que pueda tener la organización, tengo que tener una gestión de esa venta. Y dentro de la gestión de la venta, se cortó el audio, no sé qué pasó allí. Bueno, dejé de escuchar, pero por lo que entendí, estábamos hablando de que el resultado económico final es la consecuencia de un montón de actividades y esas actividades van construyendo valor a través de un proceso. Todos esos procesos, para ponerlo en términos de lo que estábamos hablando, tienen que estar digamos, encastrados, ensamblados, y si estamos hablando de un proceso de transformación digital, esa transformación tiene que abarcar a todos esos procesos. Creo que tenemos tiempo, ya no tenemos más tiempo porque habíamos quedado en 1 hora y no queremos extendernos. A ver si hay alguna pregunta más que me parezca muy, muy relevante como para no perderla. Si no, las contestamos todas, por supuesto, por escrito, no se hagan problema, pero digamos, acá María dice, la gestión del cambio es muy importante en estos procesos de transformación y no solo digital, sino en todos los aspectos. 100% de acuerdo. Estamos gestionando gente, no cosas. Y la gestión del cambio y la gestión cultural, que es re difícil, es lo más importante. El acceso a la tecnología, dice Carlos, de la base de la pirámide es un área de oportunidad enorme, y es así. Ahí hay enormes oportunidades de digitalización y de acceso a nuevos mercados. Luca dice, al qué, quién y cómo, valdría la pena agregarle el con qué, por supuesto. Por eso hablamos de los recursos y de las competencias, porque cuando yo defino el qué y el quién y el cómo, lo hago en base a qué recursos tengo y también a qué me voy a enfrentar, ¿no? Y con esto cierro. Digamos, el diseño estratégico se hace teniendo en cuenta 3 cosas: los objetivos, los recursos y competencias, que es lo que yo tengo, y contra qué me voy a enfrentar.
Si yo no tengo ningún contrincante, no necesito estrategia. Pero el entorno es un contrincante y un competidor es un contrincante. Entonces yo me fijo contra quién, me fijo con qué, y en base a eso defino el qué, el quién y el cómo. Muy bien, bueno, hemos llegado al final. Me he pasado unos minutos, como me pasa siempre. Les pido 1000 disculpas, pero bueno, había algunas cositas más que yo quería comentarles. Hay un enlace allí que tienen en el chat de los programas de Braidomino. Nosotros tenemos varios programas, tenemos en particular un programa de dirección estratégica que está muy vinculado a esto, es un módulo de dirección estratégica, son seis semanas de formación muy intensiva en estrategia. Tenemos también algunos talleres especiales. Yo no me quiero extender lamentablemente porque nos hemos ido de tiempo, pero les pido por favor que consulten este link en programas.braidomino.com/talleres y allí van a tener toda la información y por supuesto les vamos a mandar a todos los inscriptos la información correspondiente. Muchísimas gracias y ojalá que esto les haya servido.